Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Eduardo Battistini, quien fuera encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Bogotá y es el presidente del partido político Primero Justicia en el exterior. Sí, y con Eduardo Battini conversaremos sobre la próxima celebración de las elecciones primarias de la oposición venezolana y especialmente las que se celebrarán entre los residentes venezolanos en Colombia. Bienvenido, Eduardo. Saludos, Chomin, y saludos, Alejandro, y gracias por el espacio. Eduardo, estas elecciones primarias, ¿cuál es el contexto general en el que se producen? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Cuál es el cuadro en el cual se desarrolla este proceso? Mira, estas elecciones primarias o esta elección primaria se produce en el contexto de una Venezuela que vive en dictadura, una Venezuela que ha coartado todas las libertades de los venezolanos, pero sobre todas las cosas nos ha privado de poder tener procesos electorales libres y democráticos. Esta apuesta a la elección primaria que ha hecho la sociedad democrática venezolana tiene objetivo fundamental organizar y agrupar nuevamente a la oposición en una sola opción que nos permite enfrentar con mucha fuerza a la dictadura de Nicolás Maduro, pero además también está impregnada de un contexto muy distinto a, ustedes recordarán la primaria del año 2012, porque la primaria del año 2012 básicamente se había centrado en una primaria dentro de Venezuela, bueno, que hay una primaria dentro de Venezuela, pero con una realidad de más de 7 millones de venezolanos fuera del país, que también de alguna otra forma van a ser parte de este proceso de elección primaria con casi 400.000 venezolanos, pues que entre los que ya estaban inscritos previamente en el CNE y los que se inscribieron en este proceso que aperturó la Comisión Nacional de Primarias, bueno, van a poder participar. Entonces es una primaria, como te digo, además de rodeada de ese contexto de dictadura que hay en Venezuela, es una primaria que ha empezado a sortear muchos obstáculos y que de alguna u otra forma pues se plantea como la estrategia de la oposición venezolana para enfrentar el 2024, para enfrentarlo con unidad, para enfrentarlo con objetivos comunes, pero por sobre todas las cosas para enfrentarlo con el acompañamiento del pueblo venezolano. Eduardo, cuéntanos precisamente cuáles algunos de esos obstáculos, algunos que vienen por supuesto del propio régimen, pero también obstáculos, digamos, internos de la dinámica que vive la propia oposición. Mira, bueno, evidentemente el régimen ha empezado a colocarle, como tú bien lo dices, obstáculos a esta primaria. El primero de ellos fue pensar, o ellos pensaron, que acabando con el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Primarias no iba a poder asumir una primaria autogestionada. Pero vimos allí cómo claramente la comisión se plantó de manera muy firme con el apoyo de todos los factores de la sociedad civil y los factores de la política democrática para seguir avanzando en ese proceso de primaria. También hemos visto cómo las inhabilitaciones se han convertido en un proceso para tratar también de torpedear a los que tienen las opciones más claras en esta elección primaria para tratar de que con eso salgamos o nos retiremos del camino del voto. Pero también lo que ha sido la intimidación en campo a quienes de alguna u otra forma han manifestado la opción de prestar un espacio para hacer la primaria, de ayudar con la logística o con la colaboración para el ejercicio de la primaria en ese estado o en ese municipio. Es decir, la intimidación del Estado completo con su cuerpo de represión para alejar a la gente de este proceso de primaria. Pero también en el caso de la oposición, bueno, también está claro que la primaria tiene un obstáculo, que es, bueno, si vamos con la primaria y lamentablemente el candidato o candidata que gane la primaria, pues continúa inhabilitado y no puede efectivamente lograr su inscripción para la elección del año 2024, bueno, allí hay un gran reto. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esa situación? Hay quienes hoy en día plantean salir de la ruta electoral y hay quienes plantean que ese proceso más bien debe plantearle a la oposición buscar una alternativa muy parecida a lo que ocurrió en el estado Barinas para no dejar a los venezolanos sin opción en ese proceso. Yo creo que ahí están condensados gran parte de los obstáculos que hoy en día tiene la primaria y la ruta del voto en Venezuela.
Ahora, Eduardo, la primaria como proceso electoral en el cual los ciudadanos van a participar y van a participar los venezolanos en el exterior, en Colombia teniendo la gran cantidad de venezolanos que hay, ¿cómo va a ser el proceso acá en Colombia? Mira, en Colombia ya se han venido organizando en distintas ciudades. Te recuerdo que aquí iba a estar habilitado para votar Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Cúcuta, Bucaramanga, Ipiales y, si mal no me equivoco, me corrige Chomium, bueno, por supuesto Bogotá, y la 10ª ciudad sería Santa Marta. Esto se está organizando de la mano de la Comisión Nacional de Primarias. Se están generando comités organizadores de la primaria por ciudad, donde están integrándose todos los factores de la sociedad civil, factores de los partidos políticos, de los candidatos, y la idea es ir en este proceso identificando cuáles serían los lugares dentro de esas ciudades para el 22 de octubre ejercer nuestro derecho al voto y empezar a trabajar en todo lo que significa la logística de esa primaria autogestionada. La verdad es que mucha gente ha tratado de vender como un fracaso que escasamente, dicen ellos, se hayan inscrito un poco más de 300.000 venezolanos, que sumados a lo que ya estaban inscritos, pues llegamos casi a los 400.000. Pero hay que destacar que esos 280.000 venezolanos que actualizaron sus datos en la Comisión Nacional de Primarias representan muy por lejos lo que en 10 años el régimen de Nicolás Maduro ha inscrito formalmente a través de los consulados en el Registro Nacional Electoral. Es decir, creo que este ejercicio ciudadano, sin duda alguna, fue una demostración de la voluntad de los venezolanos, que además no tenemos tradición de voto en el exterior, de participar en este proceso, pero en Colombia, además, te digo, en el caso de Bogotá, que es el que me concierne por estar acá, va a haber 3 centros electorales. Se está tratando de trabajar en una opción para unificarlos, pero en todo caso habría en principio 3 centros electorales y allí pues el voto va a ser estrictamente manual y los venezolanos tienen que acudir ese día de la elección con su cédula de identidad o su pasaporte, vencido o no, y si pueden llevarse en el correo electrónico, en su celular, el código que les llegó con la verificación de su información en caso de que haya algún problema con el cuaderno electoral. Mira, Eduardo, y ya para terminar, a tu juicio, ¿qué impacto crees tú que pueden tener las primarias en el proceso de búsqueda de la unidad que desarrolla la oposición y que no siempre pues, ha tenido el éxito esperado? Sí, es un proceso que a veces ha sido un poquito convulso. Mira, yo creo que el impacto va a depender de la madurez que tengamos los factores políticos. Es decir, no tiene sentido hacer una primaria si la primaria no nos va a fortalecer. Eso sería en el argot futbolístico un autogol. Yo creo que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esta primaria tenga un objetivo común. No importa quién la gane. Aquí al final lo que importa es que la oposición salga unificada, salga con criterios únicos en los objetivos trazados y que tengamos muy claro que la lucha es por defender que los venezolanos puedan tener una opción en el año 2024 para enfrentar a la dictadura. Si nosotros cometemos el error de convertir la primaria en un campo de batalla intestino dentro de los factores de la oposición, no solamente le estaríamos haciendo un favor a Nicolás Maduro, sino estaríamos frustrando ese deseo de esperanza de los venezolanos. Así que yo creo que el impacto fundamental que tiene que tener esa elección primaria es unificar a la oposición, es consolidar y solidificarla y es poder convertirnos como un solo hombre o como una sola mujer en ese aluvión de venezolanos que tanto dentro y fuera del exterior y fuera de Venezuela, perdón, vamos a poder participar no solamente en la primaria, sino también dar una lucha muy fuerte en el año 2024 en el caso de los que estamos afuera para que podamos también participar en ese proceso electoral. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Battistini, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Eduardo. Saludos, Chomín, saludos, Alejandro, y gracias por el espacio.